Conclusión, ¿durante cuánto tiempo podremos actuar globalmente y pensar localmente? ¿Qué podemos aprender de Hegel en relación con Donald Trump y sus críticos liberales? Sorprendentemente, mucho. En su interpretación crítica de la ironía romántica, Hegel la rechaza cáusticamente como un ejercicio de negatividad vacua, de la vana subjetividad que se ve a sí misma por encima de cualquier contenido objetivo, que se burla de todo, atrapada en el curso errante del humor que utiliza todos los temas solo para destacar el ingenio subjetivo del autor. Es el propio artista quien introduce el material, con el resultado de que su principal actividad, gracias al poder de las ideas objetivas, las intuiciones y los sorprendentes estilos de interpretación, consiste en destruir y disolver todo lo que pretende hacerse objetivo y adquirir una forma firme para sí en la realidad o que ya parece tener esa forma en el mundo exterior. Por tanto, cualquier independencia de un contenido objetivo, junto con la conexión inherentemente fija de la forma, dada como tal por la materia subjetiva, queda aniquilada en sí misma y la presentación no es más que un jugar con los temas, una alteración y una perversión del material, un ir y venir sin rumbo, un movimiento entrecruzado de expresiones, misiones y actitudes subjetivas mediante las que el autor se sacrifica a sí mismo y a sus temas por igual. 1. El argumento de Hegel generalmente se considera conservador. En lugar de la ironía anarquista y destructora de los románticos, deberíamos reconocer lo bueno y verdadero encarnado en las costumbres sociales, es decir, en su propia esencia racional. Sin embargo, aquí Hegel es mucho más ambiguo. En primer lugar, su reproche básico al humor subjetivo es que no solo socava todo contenido objetivo al no tomárselo en serio, al relativizarlo, sino que esta postura irónica y destructora es en realidad absolutamente impotente, de hecho, no amenaza nada, simplemente le proporciona al sujeto irónico la ilusión de libertad y superioridad interiores. Cuando los individuos se ven atrapados en una maraña impenetrable de relaciones sociales, la única manera de reivindicar su subjetividad es mediante el repertorio de chistes que supuestamente demuestran su superioridad interior. Hegel contrasta la ironía subjetiva romántica con una ironía ontológica mucho más radical que caracteriza el núcleo más profundo de la dialéctica. A propósito de la ironía socrática, señala que, al igual que toda dialéctica, le da fuerza a lo que es tomado de manera inmediata, pero solo a fin de permitir que se dé la disolución inherente, algo que podríamos denominar la ironía universal del mundo. 2. El enfoque dialéctico no intenta socavar la realidad, que percibe como un antagonista, de manera activa, simplemente la deja ser lo que es, o lo que afirma ser, y la toma más en serio de lo que ella se toma a sí misma y, así, permite que se destruya a sí misma. Esta ironía es en cierto modo objetiva, de manera que no es de extrañar que, en un breve, y por desgracia poco desarrollado, pasaje, Hegel contraste el humor subjetivo con lo que él denomina humor objetivo. Lo importante para el humor es el objeto y su configuración dentro de su reflejo subjetivo, después de lo cual adquirimos una creciente intimidad con el objeto, una suerte de humor objetivo. La forma aquí referida se muestra solo cuando hablar del objeto no consiste solo en nombrarlo, no es una inscripción ni un epígrafe que simplemente afirma en términos generales lo que es el objeto, sino cuando se añade una agudeza acertada, una reflexión ingeniosa y un movimiento inteligente de la imaginación que vivifica y expande el menor detalle a través de la manera en que esa poesía lo aborda. 3. Nos enfrentamos aquí con un humor que, centrándose en los detalles sintomales significativos, saca a la luz las incoherencias / antagonismos inherentes al orden existente, de manera que no estaría justificado extrapolar de estos indicios la idea de que la totalidad social en sí misma está recorrida de antagonismos, provocados por inversiones cómicas. La libertad se convierte en terror, el honor en adulación. Y dichas inversiones no son el material del que está hecho la astucia de la razón. Podemos imaginar un caso más aterrador de humor objetivo que el del estalinismo, la inversión cómica de las grandes esperanzas emancipadoras en violencia terrorista autodestructora. Y, en este sentido, ¿no fue Stalin el mayor bromista del siglo XX? Y, en nuestra época, ¿no es también una broma nuestra libertad de elección individual, detrás de la cual se encuentra la verdad de la desesperada situación del trabajador precario? En vista del hecho de que el producto cultural más importante de la época stalinista eran los chistes políticos, uno siente la tentación de parafrasear una vez más a Brecht, que es el mejor chiste anti-stalinista comparado con la propia política stalinista. O, acercándonos más a nuestra época, que son los mejores chistes sobre Trump comparados con el chiste que es la propia política de Trump. Imaginemos que, hace un par de años, un cómico llevara a escena las declaraciones, los tweets y las decisiones de Trump, no se habrían considerado un chiste exagerado y totalmente carente de realismo. De manera que Trump es ya su propia parodia, con el inquietante efecto de que la realidad de su comportamiento es más escandalosamente divertida que casi todas las parodias.
En la medida en que el humor saca a relucir la negatividad interna de la cosa en sí, no es de extrañar que muchos intérpretes de Hegel, desde Dieter Henrich en adelante, vean en el humor objetivo el último reducto del arte moderno, del arte después del fin del arte. Podemos incluso dar un paso más y proponer el concepto del humor absoluto, la unidad de humor subjetivo y objetivo, llegar a comprender cuánto humor objetivo necesita el humor subjetivo para poder reproducirse. En este sentido, la crítica de Hegel al humor subjetivo es más actual que nunca. Uno de los mitos populares de los regímenes del comunismo tardío de Europa del Este era que existía un departamento de policía secreta cuya función no era recoger chistes políticos en contra del régimen y sus representantes, sino inventarlos y hacerlos circular, pues eran conscientes de la positiva función estabilizadora de los chistes. Los chistes políticos proporcionan a la gente corriente una manera fácil y tolerable de desahogarse, de aliviar sus frustraciones. Y, a un nivel diferente, lo mismo se puede decir de Trump. Recordemos cuántas veces los medios de comunicación liberales han anunciado que lo habían pillado con los pantalones bajados y había cometido un suicidio público, burlarse de los padres de un héroe de guerra muerto, jactarse de que le había tocado el coño a una mujer, etc. Lo que más ha sorprendido a los arrogantes comentaristas liberales es que sus continuos y mordaces ataques a los vulgares exabruptos racistas y sexistas de Trump, sus inexactitudes con los hechos, sus absurdos económicos, etc., no tan solo no lo hayan perjudicado en absoluto, sino que hayan conseguido incluso aumentar su atractivo popular. ¿No se han dado cuenta de cómo funciona la identificación? Por lo general, nos identificamos con las debilidades de los demás, no solo, o ni siquiera principalmente, con sus virtudes, de manera que, cuanto más se burlan de las limitaciones de Trump, más se identifica con el agente corriente y más considera cada ataque contra él como un ataque contra ellos. Para la gente corriente, el mensaje subliminal de las vulgaridades de Trump es el siguiente: soy uno de vosotros, y se sienten constantemente humillados por la actitud altiva de la élite liberal. Tal como Alenka Supani expresó de manera sucinta, los extremadamente pobres combaten por los extremadamente ricos, como quedó claro en la elección de Trump. Y la izquierda lo único que hace es reñirlos e insultarlos. 4. ¿Deberíamos añadir? La izquierda hace algo todavía peor, comprende, con condescendencia la confusión y la ceguera de los pobres. Esta arrogancia de la izquierda liberal se revela su forma más pura en este nuevo género de programas de comedia comentario político, Jon Stewart, y John Oliver, que en su mayor parte exhiben la pura sensación de superioridad de la élite intelectual liberal. Parodiar a Trump es, en el mejor de los casos, una distracción de su verdadera política, en el peor de los casos, convierte toda la política en un gag. El proceso no tiene nada que ver con los cómicos, los escritores o sus elecciones. Trump construyó su candidatura a base de actuar como un canalla de cómic, ese ha sido su personaje en la cultura popular durante décadas. Es sencillamente imposible parodiar de manera eficaz a un hombre que de manera consciente es una parodia de sí mismo y que se ha convertido en presidente de Estados Unidos actuando de esa manera. 5. En obras anteriores, he utilizado un chiste de la vieja época del socialismo real, popular entre los disidentes. En la Rusia del siglo XV, ocupada por los mongoles, un granjero y su esposa caminan por una polvorienta carretera rural. Un guerrero mongol a caballo se para junto a ellos y le dice al granjero que va a violar a su mujer. Acto seguido añade: pero como hay mucho polvo en el camino, tú me sujetarás los testículos para que no se me ensucien mientras la violo. Cuando el mongol termina y se aleja a caballo, el granjero se echa a reír y a saltar de alegría. La sorprendida esposa le pregunta: ¿cómo puedes estar saltando de alegría cuando acaban de violarme brutalmente en tu presencia? A lo que el granjero contesta: pero se la he colado. Le han quedado las pelotas llenas de polvo. Este patético chiste nos habla de la triste posición de los disidentes. Creían estar asestando duros golpes contra la nomenclatura del partido, pero lo único que hacían era mancharles los testículos con un poco de polvo, mientras aquellos seguían violando a la gente. ¿No se puede decir lo mismo de los Jon Stewart que se burlan de Trump? No hacen exactamente eso, ensuciarle las pelotas de polvo y, en el peor de los casos, rascárselas. La lección básica de la dialéctica, por tanto, es que el vano humor subjetivo debería ser contrarrestado no por un análisis objetivo, serio, sino por el humor objetivo de Hegel, que revela los absurdos inherentes a nuestra realidad. No debería darnos miedo percibir este aspecto humorístico incluso en nuestras experiencias más aterradoras. Después de su estreno en Berlín en 2015, la obra de teatro Terror, de Ferdinand von Schirach, se convirtió en un éxito global, con centenares de representaciones en todo el mundo y una interminable sucesión de debates éticos en los medios de comunicación.
Toda la obra gira en torno al juicio contra Lars Koch, el piloto de combate alemán que derribó un avión de la Lufthansa que había sido secuestrado por un terrorista. El avión se dirigía a un estadio en el que había congregadas 70.000 personas que presenciaban un partido de fútbol entre Alemania e Inglaterra, y la pragmática decisión de Koch, con la cual violó los principios constitucionales, consistió en terminar con la vida de las 164 personas del avión para no permitir que el terrorista asesinara a un número mucho mayor en el estadio. Al final, el público debe votar si es culpable o no. A cada espectador se le proporciona un pequeño artilugio con 2 botones, 1, culpable, o 2, inocente, y el público se entera de cuál es el veredicto. Como cabía esperar, la mayoría, al menos en los teatros occidentales, lo declaran inocente. Sin duda, nos enfrentamos con una auténtica antinomia de la razón moral. Por ponernos kantianos, si formulamos el dilema de esta manera tan clara, lo cierto es que no existe una solución que no sea ambigua. Si jugamos con la certeza y los números al estilo de estoy absolutamente seguro de que matando a un hombre salvaré al menos a 50, entramos en el terreno de la obscenidad. La corazonada de que hay algo profundamente falso en la lección que nos plantea la obra está plenamente justificada. La elección es ideología pura y dura, sobre todo por aquello que obvia para poder presentar una imagen clara y simple. Básicamente, se dirige a nosotros como individuos que se enfrentan a una difícil elección cuya mismísima claridad, derribar el avión o no, oculta todas las demás cuestiones relevantes. ¿Por qué no evacuar el estadio? ¿Había tiempo suficiente? ¿Cuáles son las causas geopolíticas de dichos actos terroristas? ¿Por qué no se habla de nuestras intervenciones militares en los países árabes o de nuestra alianza con Arabia Saudí? Si nos hubieran preguntado, ¿acaso habríamos decidido las mismas? ¿Por qué solo nos sentimos presionados a escoger cuando se nos plantea la consecuencia de todas las elecciones anteriores? Pero deberíamos abordar otro aspecto más básico de la obra. Si lo analizamos detenidamente, nos damos cuenta de que, cuando Koch decide derribar el avión, en realidad no está tomando una decisión existencial individual, sino que tan solo sigue el mandato social implícito. Sus conversaciones con sus superiores militares dejan claro que ellos asumen que derribará el avión e incluso le presionan sutilmente para que lo haga porque no se lo quieren ordenar de manera directa. De nuevo, la situación recuerda la historia del cenicero que he relatado al principio de este libro, en la que la contradicción entre prohibición y autorización se asume abiertamente y, por tanto, se anula, se trata como si no existiera. El mensaje era está prohibido, y así es como lo tienes que hacer, era exactamente la misma situación de Koch. El mensaje que le repetían sus superiores era, la ley lo prohíbe. Hazlo. Así es como funciona el ejército. Recuerdo un incidente parecido cuando hacía el servicio militar. Una mañana, la primera clase era sobre el derecho militar internacional y, entre otras normas, el oficial mencionó que estaba prohibido disparar a los paracaidistas mientras todavía estaban en el aire, antes de que tocaran el suelo. Por una feliz coincidencia, nuestra siguiente clase trataba de disparar con fusil y el mismo oficial nos enseñó cómo dispararle a un paracaidista en el aire. Mientras apuntabas, tenías que tener en cuenta la velocidad del descenso y la dirección y fuerza del viento, etc. Cuando uno de los soldados le preguntó al oficial por la contradicción entre esa clase y lo que acabamos de aprender hacía una hora, el oficial simplemente le soltó con una carcajada cínica, ¿cómo puede ser tan estúpido? ¿No te das cuenta de cómo es la vida? Deberíamos observar que, en el caso de una guerra nuclear, la imaginación popular siempre anhela el escenario opuesto, el de un oficial que resiste la orden de apretar el botón y así salva al mundo. Recordemos un detalle aterrador de la crisis de los misiles de Cuba. Solo después nos enteramos de lo cerca que estuvimos de una guerra nuclear durante una escaramuza naval entre un destructor americano y un submarino soviético B-59 en Cuba, el 27 de octubre de 1962. El destructor dejó caer cargas de profundidad cerca del submarino para obligarlo a subir a la superficie, sin saber qué contenía un torpedo de cabeza nuclear. Vadim Marlow, miembro de la tripulación del submarino, relató a la conferencia de La Habana que el submarino estaba autorizado a disparar si los 3 oficiales estaban de acuerdo. Los oficiales entablaron un encendido debate sobre si hundir el barco o no. 2 de los oficiales dijeron que sí y el otro que no. Un tipo llamado Arhipov salvó el mundo, fue el amargo comentario de un historiador a este incidente. 6. No contamos también, en nuestro foro interno, con que algo parecido ocurra durante el acalorado diálogo entre Estados Unidos, Corea del Norte y otros, que, en un momento decisivo, un individuo tenga la fortaleza suficiente para detener el enloquecido ciclo de amenazas y contraamenazas nucleares. Podemos imaginar una serie de elecciones que sigan la pauta de la obra de Von Chirach. Si un misil norcoreano rumbo a Guam salta en pedazos, por ejemplo, ¿debería responder Estados Unidos? ¿Cómo? Pero lo que siempre tenemos que tener en mente es que se trata de una situación absolutamente demencial. Mientras que todos estamos amenazados por las catástrofes ecológicas, seguimos con nuestros juegos de autodestrucción.
Las decisiones que cavilan nuestros líderes no son de la escala, cuántas personas inocentes puedo permitirme matar para salvar a muchas más, sino, cuántos millones de transeúntes inocentes estoy dispuesto a matar, de manera directa o indirecta, a fin de devolverle el golpe al enemigo. De eso es de lo que hablan realmente cuando evocan las consecuencias catastróficas de un conflicto nuclear. Morirán millones y millones, pero, de alguna manera, tendremos que devolver el golpe. Lo que complica todavía más la cuestión es que, si uno escucha a Kim Jong-un cuando habla de asestar un golpe devastador a Estados Unidos, no puede sino preguntarse cómo ve su propia posición. Habla como si no se diera cuenta de que su país, él mismo incluido, quedará destruido, es como si practicara un juego de fantasía. Por tanto, ¿se está echando un farol? ¿Realmente se plantea un ataque nuclear? Si el axioma subyacente básico de la Guerra Fría era el de MAT, siglas en inglés de destrucción mutua segura, el de los juegos nucleares de hoy en día parece ser el opuesto, el de NUTS, siglas en inglés de selección de objetivos para utilización nuclear, como asterisco basándose en la idea de que, mediante un ataque quirúrgico, podemos destruir la capacidad nuclear del enemigo mientras el escudo antimisiles nos protege del contraataque. Para ser más exactos, Estados Unidos adopta una estrategia diferente, actúa como si siguieran confiando en la lógica MA en sus relaciones con Rusia y China, mientras al mismo tiempo se ven tentados a practicar el NUTS con Irán y Corea del Norte. El mecanismo paradójico de MAD invierte la lógica de la profecía autocumplida y la convierte en intención autoparalizante, el propio hecho de que cada bando puede estar seguro de que, si decide lanzar un ataque nuclear contra el otro responderá con toda su fuerza destructora, garantiza que ningún bando comenzará una guerra. La lógica de NUTS es la contraria, que se puede obligar a desarmarse al enemigo si éste sabe que podemos atacarle sin riesgo de contraataque. El propio hecho de que una superpotencia adopte al mismo tiempo dos estrategias directamente contradictorias da fe del carácter fantasmático de todo este razonamiento. Lo único que podemos hacer en una situación como esta es movilizar una opinión pública internacional lo más amplia posible y criminalizar de manera directa a cualquiera que se atreva a mencionar el uso de armas nucleares o de destrucción masiva. Los líderes y los estados que incluso se lo plantean deberían ser tratados como parias, como obscenos monstruos infrahumanos. Se debería permitir todo contra ellos, desde el boicot masivo a la humillación personal. La amenaza de conflicto militar entre Estados Unidos y Corea del Norte contiene un doble peligro. Aunque no hay duda de que ambos bandos van de farol, que en realidad no se plantean el lanzamiento de armas nucleares. La retórica nunca funciona como mera retórica, pues siempre existe la posibilidad de que se descontrole. Además, tal como han observado muchos comentaristas, lo raro es que Trump decidiera ponerse a la altura de Kim Jong-un, elevar la apuesta de la partida. Esta escalada se parece cada vez más a la lucha por obtener reconocimiento de los dos sujetos descritos por Hegel, donde el ganador es el que demuestra estar dispuesto a morir en lugar de llegar a un compromiso en nombre de la vida. De este modo, sin darse cuenta, Trump se ha visto atrapado en un juego indigno de una auténtica superpotencia. En el caso de un país pequeño como Corea del Norte, una advertencia severa y discreta sería suficiente. Actuar de otro modo es ridículo. Con los primeros pasos de un apaciguamiento histórico entre las dos Coreas a principios de 2018, el tono cambió de manera mágica y pasó a ser de respeto mutuo y colaboración, y lo que más inquietud causa es precisamente la rapidez de ese cambio, como si formáramos parte de un extraño juego en el que los repentinos cambios de rumbo nos impiden tomarlo en serio. Pero, ¿son también posibles esos cambios de rumbo entre Irán e Israel, entre Estados Unidos y Rusia? Comienzan a circular unos demenciales rumores de que Trump merece el Premio Nobel de la Paz. ¿Lo conseguirá? Los franceses tienen una hermosa expresión, voyons voir, que se puede traducir más o menos como, ya veremos. 4 presidentes de Estados Unidos han ganado ya el Nobel de la Paz. Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter. Cuando ya no estaba en el cargo, y Barack Obama en 2009, por sus extraordinarios esfuerzos para reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, una explicación que fue un fraude, pues simplemente expresaba la esperanza de que eso sería lo que haría Obama en el futuro. Por increíble que sea la propuesta de que Trump obtenga el Nobel de la Paz, deberíamos hacer 3 cosas como reacción a la propuesta. En primer lugar, tener en cuenta que el gran compromiso que permitió el avance fundamental hacia una resolución pacífica de la crisis coreana no fue obra de Trump, sino de Kim Jong-un, fue este quien hizo la concesión clave, de manera que el premio debería ir a parar a Kim y Trump, y es evidente que se trata de una idea ridícula, darle el Premio Nobel de la Paz al dirigente del régimen posiblemente más opresor del mundo. Deberían ser recompensados Donald y Kim por haber dado un giro de 180 grados y dejar de actuar de manera tan disparatada como temíamos. Además, ¿cómo combinar la iniciativa del Nobel de la Paz para Trump con su beligerante retirada del pacto con Irán?
El hecho de que todos sus aliados de Europa Occidental se hayan opuesto a esa retirada abre nuevas posibilidades para un reordenamiento geopolítico global, podría aislar a Estados Unidos de la comunidad de países que continuarán adhiriéndose al pacto, con lo que Estados Unidos no sería sino una más entre las potencias globales. Sin embargo, la desagradable verdad, para los liberales izquierdas, es que, lejos de ser tan solo el belicoso y enloquecido líder de Estados Unidos, Trump no resulta tan malo en comparación con Hillary Clinton. Cuando The Guardian le preguntó a Susan Sarandon si realmente creía que Clinton sería más peligrosa que Trump, esta respondió: de verdad creo que era muy, muy peligrosa. Todavía estaríamos con el fracking, estaríamos en guerra, si ella fuera presidenta. La cosa no iría mucho mejor. Fíjese lo que ocurrió. Cuando estaba Obama y no nos enteramos. Habría actuado tal como hizo Obama, de manera solapada. Obama deportó a más gente de la que han deportado ahora. No entiendo cómo le dieron el Nobel de la Paz. 7. No deberíamos olvidar que Trump, incluso cuando muestra su peor cara, en general no hace más que continuar la política de sus predecesores. Cuando, después de denunciar su reunión con Kim Jong-un, Trump decidió retirarse del acuerdo con Irán, pudo parecer que había dos Trumps en rápida sucesión, el Trump pacífico, cuyos actos conducen a un futuro desarme en Corea, y el Trump beligerante, que decidió retirarse del pacto con Irán y que, por tanto, causó inestabilidad y amenaza de guerra, no solo a Oriente Medio. Pero la verdad es que solo existe un Trump, que hace exactamente lo mismo en ambos casos. En el caso de Corea del Norte, comenzó ejerciendo una presión extrema, que incluía sanciones económicas y la amenaza militar y, ahora, está haciendo lo mismo con Irán, quizá con la esperanza de que, si funcionó la primera vez, ¿por qué no va a funcionar ahora? La pregunta es si funcionará. No deberíamos olvidar que entre esos dos casos hay una diferencia evidente. Corea del Norte es un estado aislado sin intereses en la región, mientras que Irán está profundamente involucrado en los conflictos de Oriente Medio. Uno de los pocos sucesos que han aportado un pequeño atisbo de esperanza en este peligroso desbarajuste fue la sorprendente reunión entre los líderes de las dos Coreas hacia finales de mayo de 2018, después de que Trump cancelara la reunión con Kim. Quizás sea esta la única manera de proceder, evitar la intromisión estadounidense y liberar las tensiones a nivel local, sin la ayuda de la superpotencia. Pero, ¿y si Estados Unidos es perfectamente consciente de que la presión sobre Irán no funcionará? ¿Y si, junto con Israel y Arabia Saudí, están preparando una guerra con Irán? Resulta difícil hacer conjeturas con las consecuencias de este conflicto militar, sobre todo si tenemos en cuenta que, a largo plazo, no es posible impedir que un país adquiera armas nucleares, o químicas o biológicas. No obstante, lo que no resulta difícil es comprender que la sola idea de que Trump sea candidato al Nobel de la Paz es completamente absurda. ¿Quién lo merece, por tanto? Aquellos a quienes sin duda no se les va a conceder. Recordemos a Sofía Karpay, la directora de la unidad cardiovascular del Hospital del Kremlin a finales de la década de 1940. Su desgracia accidental fue que su trabajo consistiera en hacer dos veces un electrocardiograma, ECG, a Andrei Sano, el líder comunista, el 25 y el 31 de julio de 1948, 2 días antes de que Sano muriera de un ataque al corazón. El primer ECG, tomado después de que Sano obtuviera problemas cardíacos, no fue concluyente, ni confirmaba ni excluía un ataque al corazón, mientras que el segundo mostraba, de manera sorprendente, una imagen mucho mejor. La obturación intraventricular había desaparecido, claro indicio de que no se había producido un ataque al corazón. En 1951 fue arrestada, acusada en conspiración con los demás médicos que trataban a Sano, de haber falsificado los datos, borrando los claros indicios de que había sufrido un ataque al corazón, con lo que Sano no había recibido los cuidados que necesita alguien que ha sufrido un infarto. Después de haber sido tratada con dureza y recibir continuas y brutales palizas, los demás médicos acusados confesaron. Sofía Karpay, a quien Vinogradov, su jefe, describió como poco más que una típica persona de la calle de moralidad pequeño burguesa, estuvo encerrada en una celda refrigerada sin dormir para obligarle a confesar. No confesó. 8. Su perseverancia tuvo un gran impacto y trascendencia. Su firma habría corroborado la teoría del fiscal de que se trataba de un complot médico, lo que de inmediato habría puesto en marcha el mecanismo que, una vez activado, conduciría a la muerte de centenares de miles de personas, quizá incluso a una nueva guerra europea, según el plan de Stalin. El complot médico habría demostrado que los servicios de inteligencia occidentales intentaban asesinar a los principales líderes soviéticos, lo que habría servido de excusa para atacar a Europa Occidental. Sofía Karpay resistió el tiempo suficiente para que Stalin entrara en un coma definitivo, después de lo cual todo el caso fue inmediatamente desestimado.
Su simple heroísmo fue crucial en la serie de detalles que, como granos de arena en los engranajes de la enorme máquina que se había puesto en marcha, impidieron otra catástrofe en la sociedad y en la política soviética, salvando a miles, si no a millones, de personas inocentes. Punto 9. Esta simple resistencia contra viento y marea es, en última instancia, la materia de la que están hechos los héroes. Solo a veces, y con años de retraso, nos enteramos de casos como este, por lo que, si existe un mínimo de justicia a la hora de conceder el Nobel de la Paz, el premio no debería concederse a ningún político en activo por su comportamiento actual, por ejemplo, por no ser tan brutal como se esperaba, ni a políticos por lo que se espera que llevarán a cabo, sino que habría que concederlo, de manera retroactiva, a héroes anónimos como Arjipo y Karpay. Volviendo a nuestro argumento principal, la lógica de la competencia de las naciones-estado es peligrosa en extremo, pues se opone de manera directa a la necesidad urgente de encontrar una nueva manera de relacionarnos con nuestro entorno, un cambio político-económico radical que Peter Sloterdijk ha denominado la domesticación de la cultura del animal salvaje. Hasta ahora, todas las culturas disciplinaban y educaban a su población al tiempo que garantizaban la paz cívica entre ellas bajo la forma del poder estatal, pero siempre flotaba la sombra de una guerra potencial sobre la relación entre las diferentes culturas y estados y cada periodo de paz no era más que un armisticio temporal. Tal como lo conceptualizó Hegel, toda la ética de un estado culmina en el acto de heroísmo supremo, estar dispuesto a sacrificar la propia vida por la nación-estado. Lo que significa que las relaciones salvajes y bárbaras entre los estados sirven de fundamento para la vida ética dentro de ellos. No es la Corea del Norte actual, con su imparable afán de fabricar armas y cohetes nucleares con los que alcanzar objetivos lejanos, el ejemplo definitivo de esta lógica de soberanía incondicional del Estado-nación. Sin embargo, en cuanto aceptamos totalmente el hecho de que vivimos en la nave Tierra, se nos impone de manera urgente la tarea de civilizar a las propias civilizaciones, de imponer la solidaridad y la cooperación universales entre todas las comunidades humanas, una tarea que se hace aún más difícil por culpa del actual aumento de la violencia, heroica, sectaria, religiosa y étnica, por la gente que está dispuesta a sacrificarse, a ella y al mundo, por una causa específica. El 1 de marzo de 2018, Vladimir Putin pronunció un discurso ante los miembros del Parlamento ruso, los lanzamientos de prueba y ensayos en tierra de misiles posibilitan la creación de un arma nueva, un misil nuclear estratégico impulsado por un motor nuclear. Su alcance no tiene límites. Puede maniobrar durante un periodo de tiempo ilimitado. Nadie en el mundo tiene nada parecido. Tras los aplausos concluyó, Rusia posee el mayor potencial nuclear del mundo, pero nadie nos ha escuchado. Escuchadnos ahora, 10 sí, deberíamos escuchar estas palabras, pero deberíamos escucharlas como las palabras de un loco que se une al dueto de otros dos locos. Recordemos que no hace mucho, Donald Trump y Kim Jong-un competían a ver cuál de los dos tenía más botones de armas nucleares a su disposición. Ahora Putin también se ha unido a la obscena competición y no deberíamos olvidar en ningún momento que se trata de una competición acerca de quién puede destruirnos de manera más rápida y eficiente, de a ver quién tiene más grande el misil. Por supuesto, todos pueden afirmar que solo quieren la paz y que lo único que hacen es reaccionar a la amenaza que plantean los demás. Por ejemplo, Putin inmediatamente añadió que tan solo reaccionaba a la afirmación de Trump de que Estados Unidos, debido a su escudo protector, puede ganar la guerra nuclear con Rusia, cierto, pero lo que esto significa es que la locura está instalada en el propio sistema, en el círculo vicioso en el que estamos atrapados en cuanto participamos en el sistema. La estructura es semejante a la supuesta creencia de que todos los participantes actúan de manera racional, atribuyendo la irracionalidad al otro, que actúa de manera exactamente igual. De mi juventud en la Yugoslavia socialista recuerdo un extraño incidente con el papel de váter. De repente comenzó a circular el rumor de que no había papel de váter suficiente en las tiendas. Las autoridades se apresuraron a asegurar que había suficiente papel higiénico para uso normal y, de manera sorprendente, eso no solo era cierto, sino que casi todo el mundo creyó que era cierto. Sin embargo, el consumidor medio podía razonar de la siguiente manera: sé que hay bastante papel higiénico y que el rumor es falso, pero ¿y si algunos se toman el rumor en serio y, en un arrebato de pánico, comienzan a comprar reservas excesivas provocando una auténtica escasez? Así que es mejor que vaya a comprar una buena provisión. Ni siquiera es necesario creer que habrá quien se tome el rumor en serio, basta con presuponer que otros creerán, como tú, que alguno se lo tomará en serio. El efecto es el mismo, a saber, carencia real de papel higiénico en las tiendas. ¿Acaso el fenómeno de los bitcoins no consiste exactamente en esta estructura, una entidad cuya única sustancia es que algunos creen en ella, llevada al extremo? El mantra de que, en algún momento, el bitcoin se hundirá porque no se basa en nada, expresa nuestro miedo, no el miedo a que se hunda, sino el miedo opuesto, a que algo que se basa en nada pueda persistir de manera indefinida. Esta locura salta a la vista en el momento en que formulamos una pregunta sencilla:
los protagonistas de este empate nuclear, Kim, Trump, Putin, que se imaginan qué pasará si se aprieta el botón. ¿Es que no tienen la certeza de que su propio país quedará destruido por las represalias? Lo saben y al mismo tiempo no lo saben, es decir, está claro que hablan desde una posición esquizofrénica, aunque saben que perecerán, hablan como si de alguna manera fueran ajenos al peligro y pudieran atacar al enemigo desde un lugar seguro. Esta posición esquizofrénica combina los dos axiomas de la guerra nuclear, el MAD y el NUTS. El propio hecho de que las mismas superpotencias movilicen a la vez dos estrategias directamente contradictorias da fe del carácter fantasmático de todo este razonamiento. En diciembre de 2016, esta incoherencia alcanzó un punto casi inimaginablemente ridículo cuando tanto Trump como Putin hicieron hincapié en la posibilidad de que Rusia y Estados Unidos mantuvieran unas nuevas relaciones más amistosas, al tiempo que reafirmaban su pleno compromiso con la carrera armamentística, como si la paz entre las superpotencias solo pudiera nacer de una nueva guerra fría. Ala invadió ha escrito que los contornos de la guerra futura ya están trazados. Estados Unidos y su camarilla japonesa occidental por un lado, y China y Rusia por el otro, armas atómicas por todas partes. No podemos sino recordar la afirmación de Lenin, o la revolución impide la guerra o la guerra desencadena la revolución. Así es como podemos definir la máxima ambición de la labor política futura. Por primera vez en la historia, debería hacerse realidad la primera hipótesis: la revolución impedirá la guerra, y no la segunda, que la guerra desencadene la revolución. En realidad, es la segunda hipótesis la que se materializó en Rusia en el contexto de la Primera Guerra Mundial y, en China, en el contexto de la Segunda. ¿Pero a qué precio? ¿Y con qué consecuencias a largo plazo? 11. No hay manera de obviar la conclusión de que hace falta un cambio social radical, una revolución, para civilizar a nuestras civilizaciones. No podemos seguir permitiéndonos esperar que una nueva guerra conduzca a una nueva revolución, una nueva guerra. Probablemente significaría el fin de la civilización tal como la conocemos, tras lo cual los supervivientes, si los hubiera, se organizarían en pequeños grupos autoritarios. No obstante, el principal obstáculo al proceso de civilizar las civilizaciones no es tanto la violencia fundamentalista sectaria como su aparente opuesto, la indiferencia cínica. En octubre de 2017, Donald Trump declaró el estado de emergencia en la sanidad pública, en respuesta a lo que denominó una vergüenza nacional y una tragedia humana, la escalada de la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos, la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos, provocada por la receta masiva de analgésicos opiáceos. Estados Unidos es, con mucho, el mayor consumidor de estas drogas y utilizamos más píldoras opiáceas por persona que ningún otro país. Ningún sector de nuestra sociedad, ni jóvenes ni viejos, ni ricos ni pobres, ni los que viven en el campo o en la ciudad, se libran de la plaga de esta adicción. Aunque Trump no puede estar más alejado del marxismo, esta proclama no puede sino evocar la conocida caracterización de Marx, en su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de la religión como el opio del pueblo, que vale la pena citar aquí. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición para su felicidad real. El estímulo para disipar las ilusiones de la propia condición es el impulso que ha de eliminar un estado que tiene necesidad de las ilusiones. La crítica de la religión, por tanto, significa, en germen, la crítica del valle de lágrimas del cual la religión es el reflejo sagrado. 12. Inmediatamente nos damos cuenta de que Trump, que quiere comenzar su guerra contra los opiáceos prohibiendo las drogas más peligrosas, es un vulgar marxista, parecido a aquellos comunistas de la línea dura, como Enver Hoxha o los Jemeres Rojos, que intentaban socavar la religión simplemente prohibiéndola. El enfoque de Marx es más sutil. En lugar de combatir la religión directamente, la meta de los comunistas es transformar la situación social de explotación y dominación que, para empezar, da origen a la necesidad de la religión. Sin embargo, Marx sigue siendo demasiado ingenuo, no solo en su idea de la religión, sino en relación con las diferentes formas que puede asumir el opio del pueblo. Es cierto que el islamismo radical es un caso ejemplar de religión que funciona como el opio del pueblo, una falsa confrontación con el capitalismo moderno que permite a los musulmanes permanecer en su sueño ideológico mientras los países son asolados por los efectos del capitalismo global, y exactamente lo mismo se puede decir del fundamentalismo cristiano. En enero de 2018, se informó que los legisladores egipcios estaban considerando seriamente aprobar una ley que declara el ateísmo ilegal. La blasfemia ya es ilegal en Egipto y la gente a menudo es arrestada por insultar o difamar la religión bajo las estrictas leyes del país.
La ley propuesta ahora declararía ilegal que la gente no creyera en Dios, aun cuando no lo mencionara. 13. De inmediato se plantean dos preguntas: ¿cómo establecerán las autoridades si alguien es ateo si ni siquiera lo menciona? Un comentario irónico: ¿escanearán el cerebro del sospechoso con los dispositivos utilizados por los neuroteólogos para determinar si existen vestigios de experiencias religiosas en sus neuronas? Segunda cuestión: ¿cómo justifican esta medida extrema? He aquí lo que dice Khaled Sala en su artículo, Daisy Sare Coming, llegan los ateos. Conocemos los peligros del terrorismo, pero pocos saben que el ateísmo y el terror son igualmente destructivos. El ateísmo, además, debilita nuestra identidad y pone en entredicho creencias establecidas en la historia, cánones, símbolos religiosos, a los compañeros y seguidores del profeta y, en última instancia, conduce al desplome de los cimientos de naciones enteras y de sus creencias sagradas. 14. De manera que no es el fundamentalismo religioso, sino el ateísmo, el culpable del terrorismo, aun cuando se practique en nombre de la religión. Esta línea de argumentación nos recuerda la reacción de la Iglesia Católica estadounidense a la oleada de pedofilia entre sus sacerdotes. Sacaron a colación alguna dudosa investigación que echaba la culpa a la cultura laica y hedonista, que se contagiaba a los sacerdotes. Pero hay algo más triste. Desde que, en la última década, el ateísmo con un sesgo islamófobo se ha convertido en una opción respetable en el espacio público estadounidense, el ateísmo de los Harris/Pinkar/Hitchens, desde luego, en algunos círculos izquierdistas, radicales, se ha puesto de moda minimizar la crítica de la religión, puesto que podría serle útil al enemigo. No obstante, en nuestro mundo occidental actual hay otras dos formas de opio del pueblo, el opio y el pueblo. Como demuestra el ascenso del populismo, el opio del pueblo es también el propio pueblo, ese confuso sueño populista destinado a ocultar nuestros propios antagonismos. Y, por último, pero no por ello menos importante, para muchos de nosotros el opio del pueblo es el propio opio, la huida hacia las drogas, precisamente el fenómeno del que está hablando Trump. Como siempre, para producir opiáceos, no solo literales, sino también ideológicos, como el pueblo, se necesita un aparato tecnológico muy sofisticado. Sí. Existe una figura que destaca como el héroe de nuestro tiempo, es Christopher Wiley, un gay canadiense vegano al que a los 24 años se le ocurrió la idea de fundar una empresa denominada Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos que desempeñó un importante papel en la campaña a favor del Brexit durante el referéndum para decidir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Posteriormente se convirtió en una figura clave en operaciones digitales durante la campaña electoral de Donald Trump, creando la herramienta de la guerra psicológica de Steve Bannon. El plan de Wiley era irrumpir en Facebook y recoger los perfiles de millones de personas de Estados Unidos, a fin de utilizar información privada y personal para crear sofisticados perfiles psicológicos y políticos, para después enviarles anuncios políticos diseñados para actuar sobre su estructura psicológica. Hubo un momento en el que el propio Wiley se asustó: es una locura. La empresa ha creado perfiles psicológicos de 230 millones de estadounidenses. ¿Y ahora quieren trabajar con el Pentágono? Es como Nixon con esteroides. 15. Lo que convierte esta historia en algo tan fascinante es que combina elementos que solemos percibir como opuestos. La derecha alternativa se presenta como un movimiento que aborda las preocupaciones de las personas blancas, normales, trabajadoras y profundamente religiosas que representan los valores sencillos y tradicionales y aborrecen a céntricos, corruptos como los homosexuales y los veganos, y también a los frikis digitales, y ahora nos enteramos de que sus triunfos electorales fueron planeados y orquestados precisamente por un friki que representa todo lo contrario. Es algo que va más allá de su valor anecdótico, indica claramente la vacuidad del populismo de la derecha alternativa, que tiene que basarse en los últimos avances tecnológicos para seguir atrayendo a los paletos. Además, disipará la ilusión de que ser un friki marginal de los ordenadores te convierte automáticamente en un progresista, antisistema. ¿De dónde viene, por tanto, esta necesidad de evadirse con el opio? Parafraseando a Freud, tenemos que echar un vistazo a la psicopatología de la vida cotidiana del mundo global capitalista. Y otra forma que adquiere el opio del pueblo en la actualidad es evadirse al universo digital pseudosocial de Facebook, Twitter, etc. En un discurso pronunciado ante los graduados de Harvard en mayo de 2017, Mark Zuckerberg afirmó: nuestro trabajo consiste en conseguir que todo mundo tenga una motivación, y eso lo dice alguien que, con Facebook, ha conseguido el instrumento más extendido del mundo para perder el tiempo sin motivo. Tal como demostró Laurent de Satar, la química, en su forma científica, se está convirtiendo en parte de nosotros. Importantes aspectos de nuestras vidas se caracterizan por la gestión de nuestras emociones mediante las drogas, desde el uso diario de pastillas para dormir y antidepresivos hasta las drogas duras. No
Solo estamos controlados por poderes sociales impenetrables, sino que nuestras propias emociones están externalizadas a la estimulación química. La motivación de esta intervención química es doble y contradictoria. Utilizamos drogas para mantener bajo control la excitación externa, SOCs, ansiedades, etc., para desensibilizarnos y también para generar una excitación artificial si estamos deprimidos y nos falta deseo. Así, las drogas se utilizan contra dos amenazas opuestas a nuestra vida cotidiana, la sobreexcitación y la depresión. Resulta básico observar que estas drogas se relacionan con nuestra vida pública y privada. En los países desarrollados de Occidente, nuestra vida pública carece cada vez más de excitación colectiva, la que proporciona, por ejemplo, un auténtico compromiso político, mientras que las drogas suplantan esta falta de formas de excitación privadas, o mejor dicho, íntimas, eutanasian la vida pública y excitan de manera artificial la vida privada. 16. Lo único que queda prácticamente en Occidente del compromiso público apasionado es el odio populista, lo que nos lleva al segundo opio del pueblo, el propio pueblo. El país que está más impregnado de esta tensión es Corea del Sur. He aquí lo que nos relata Franco Berardi de su reciente viaje a Seúl. Corea es la zona cero del mundo, un proyecto para el futuro del planeta. Tras la colonización y las guerras, tras la dictadura y el hambre, la mente de los surcoreanos, liberada de la carga del cuerpo natural, ha entrado con facilidad en la esfera digital con un grado de resistencia cultural menor que el de prácticamente cualquier otra población del mundo. En ese espacio cultural vacío, la experiencia coreana está marcada por un grado extremo de individualización al tiempo que se encamina hacia el cableado definitivo de la mente colectiva. Estas mónadas solitarias recorren el espacio urbano en una continua y sensible interacción con las imágenes, los tweets y los juegos que aparecen en sus pequeñas pantallas, perfectamente aislados y perfectamente conectados con la accesible interfaz del flujo. Corea del Sur cuenta con la tasa de suicidios más alta del mundo. El suicidio es la causa más común de muerte entre los habitantes de menos de 40 años. Resulta interesante observar que en Corea del Sur el número de suicidios se ha doblado en la última década. En 2 generaciones la situación sin duda ha mejorado desde el punto de vista de los ingresos, la nutrición, la libertad y la posibilidad de viajar al extranjero, pero el precio de esta mejoría ha sido la desertización de la vida cotidiana, la hiperaceleración de los ritmos, la extrema individualización de las biografías y la precariedad del trabajo, que también significa una competencia desatada. La intensificación del ritmo de trabajo, la desertización del paisaje y la virtualización de la vida emocional convergen para crear un nivel de soledad y desesperación que resulta difícil de rechazar y confrontar de manera consciente. 17. Este retrato de Seúl que presenta Berardi nos ofrece la imagen de un lugar privado de su historia, un lugar sin mundo. Badiou observó que vivimos en un espacio social que cada vez se experimenta más como carente de mundo. Incluso el antisemitismo nazi, por horrendo que fuera, creaba un mundo, describía su situación crítica postulando un enemigo, la conspiración judía, y nombraba una meta y los medios para alcanzarla. El nazismo reveló la realidad de una manera que permitía que los sujetos adquirieran un mapa cognitivo global, que incluía un espacio para mantener un compromiso significativo. A lo mejor es aquí donde deberíamos descubrir uno de los principales peligros del capitalismo, aunque es global, mantiene una constelación ideológica sin mundo en sentido estricto, pues priva a la gran mayoría de gente de un mapa cognitivo coherente. Eso es, por tanto, lo que lleva a millones de nosotros a buscar refugio en nuestro opio, no solo la pobreza y la falta de perspectivas, sino la insoportable presión del superego en sus dos aspectos, la presión para triunfar profesionalmente y la presión para disfrutar de la vida plenamente en toda su intensidad. Quizá este segundo aspecto sea todavía más perturbador, que queda de nuestra vida cuando al replegarnos a nuestro placer nos vemos sometidos a una orden brutal. En pocas palabras, no es el propio Trump, su manera de actuar, sus interminables tweets, etcétera, la causa de la enfermedad que intenta curar. Volviendo a la década de 1960, el lema de los primeros movimientos ecológicos era el siguiente: piensa globalmente, actúa localmente. Trump, con una política de soberanía que refleja la de Corea del Norte, promete hacer exactamente lo contrario, convertir Estados Unidos en un poder global, pero esta vez en el sentido de actúa globalmente, piensa localmente. No debería darnos miedo añadir que este lugar tiene un nombre preciso: pensamos localmente porque estamos atrapados en la caverna ideológica de Platón. ¿Cómo podemos salir de ella? Nos encontramos aquí con una intrincada dialéctica de libertad y servidumbre. La salida de la caverna no comienza solo cuando uno de los prisioneros se libera de las cadenas, tal como demuestra Heidegger. Eso no es suficiente para liberarlo del apego labidanal a las sombras, sino cuando se lo obliga a salir. Está claro que ese debe ser el lugar de la función, libinal, pero también epistemológica, política y ontológica, del amo.
Este amo solo puede ser alguien que no me diga lo que tengo que hacer ni de quién debo ser el instrumento, sino alguien que simplemente me devuelva a mí mismo. Y, en cierto sentido, se podría decir que esto se puede relacionar con la teoría de la anamnesis de Platón, recordar lo que uno nunca supo, por así decir, e implica que el amo propiamente dicho simplemente afirma o posibilita que yo pueda afirmar que puedo hacer esto, sin decírmelo. 18. Lo que quiere decir aquí ruda sutil, no es solo que yo, abandonado a mi suerte en la caverna, incluso sin cadenas, prefiera permanecer allí, de manera que un amo tenga que obligarme a salir, sino que tengo que presentarme voluntario para que me obliguen a salir, de manera parecida a cuando un sujeto comienza el psicoanálisis, momento en el que de manera voluntaria y de buen grado, acepta al psicoanalista como su amo, aunque de una manera muy específica. Precisamente cuando utilizamos la referencia al amo en términos psicoanalíticos surge una pregunta: ¿significa eso que aquellos que necesitan un amo están siempre en la postura de alguien que se psicoanaliza? Sí, políticamente hace falta ese amo para convertirnos en lo que somos, por utilizar la fórmula de Nietzsche, y esto puede vincularse estructuralmente a liberar al prisionero de la caverna, obligarlo a salir después de haberle quitado las cadenas y encontrarnos con que no quiere salir. Se plantea la pregunta de cómo relacionarlo con la idea de que el psicoanalizado debe ser constitutivamente un voluntario, y no simplemente un esclavo o un siervo. De manera que, en pocas palabras, tienes que ver la dialéctica del amo y el voluntario. Esa es una dialéctica porque el amo, en cierta medida, es el que hace que los voluntarios sean voluntarios, los libera de una postura que anteriormente, al parecer, era incuestionable, de manera que entonces se convierten en seguidores voluntarios del mandato del amo, con lo que el amo acaba convirtiéndose en superfluo, aunque quizás solo durante un cierto periodo de tiempo, después de lo cual uno tiene que repetir este mismo proceso, nunca se consigue abandonar la caverna del todo, de manera que constantemente uno se reencuentra con el amo, y con la ansiedad que eso conlleva, es decir, hace falta una intervención del amo cada vez que las cosas se estancan o se convierten en bochornosamente rutinarias. Y lo que complica aún más la cuestión es lo siguiente. El capitalismo se basa en gran medida en el trabajo no pagado y, por tanto, estructuralmente, voluntario. Por expresarlo en términos de Lenin, hay voluntarios y voluntarios, de manera que hay que distinguir no solo entre diferentes tipos de amos, sino también vincularlos, si el vínculo con el psicoanálisis es así pertinente, con diferentes concepciones del voluntario, el psicoanalizado. Incluso el psicoanalizado, un voluntario, en cierto modo se ve obligado a someterse a análisis. Podría parecer que esto significa el retorno a interpretaciones clásicas de la dialéctica del amo y el esclavo, pero, en mi opinión, habría que tener en cuenta que, en cuanto el esclavo se identifica como esclavo, deja de serlo, mientras que el trabajador voluntario en el capitalismo se puede identificar como lo que sin que eso cambie nada. El capitalismo interpela a la gente como nadas, voluntarios, etc. Los dos niveles de voluntariado, que son al mismo tiempo dos niveles de serva tu volontaire, son distintos, no solo en relación con el contexto de la servidumbre, con los mecanismos de mercado, con una causa emancipadora, sino que su propia forma es diferente. En la servidumbre capitalista simplemente nos sentimos libres, mientras que en una auténtica liberación aceptamos la servidumbre voluntaria como el servicio a una causa y no solo a nosotros mismos. En el cínico funcionamiento del capitalismo actual, sé perfectamente lo que hago y sigo haciéndolo, con lo que el aspecto liberador de saberlo queda en suspenso, mientras que en una auténtica dialéctica de la liberación, la conciencia de mi situación es ya el primer paso hacia la liberación. En el capitalismo, estoy esclavizado precisamente cuando me siento libre, esta sensación es la mismísima forma de mi servidumbre, mientras que en un proceso emancipador soy libre cuando me siento como un esclavo, es decir, que la sensación de estar esclavizado es ya prueba del hecho de que, en el núcleo de mi subjetividad, soy libre, solo cuando hablo como sujeto libre puedo experimentar mi servidumbre como una abominación. Así, tenemos dos versiones de la inversión de la cinta de Mobius. Si seguimos la libertad capitalista hasta el final, se convierte en la propia forma de servidumbre, y, si queremos romper con la servatu volontaire capitalista, la reivindicación de nuestra libertad tiene que asumir la forma de su opuesto, debe servir voluntariamente a una causa. Si Marx definió los derechos humanos burgueses como los de la liberté, égalité, fraternité y Bentham, la versión proletaria y debidamente izquierdista debería ser libertad, igualdad, libertad y terror. El terror de verse arrancado de la complacencia de la vida burguesa y sus luchas egotistas, el terror como la presión de elevarnos a la emancipación universal. Bentham o el terror, esta es, quizá, nuestra lección definitiva. ¿Por qué es necesario el terror? Porque en la caverna actual nuestras cadenas no son las de la ideología tradicional. Robert Pippin señaló hace poco este desplazamiento.
La complejidad de nuestra situación ha creado algo sin precedentes que solo la filosofía, la de Hegel, con su capacidad para explicar el papel positivo de lo negativo y la realidad de la agencia grupal y la subjetividad colectiva, puede explicar. La vida en las sociedades modernas parece haber creado la necesidad de unos estados doxásticos excepcionalmente disociados, una repetición de los diversos personajes del drama del autoengaño narrado por la fenomenología. Se trata de un drama en el que nos creemos sinceramente comprometidos con principios y máximas fundamentales con los que en realidad no tenemos ningún compromiso real, teniendo en cuenta nuestra manera de actuar. Los principios pueden ser reconocidos y admitidos de manera consciente y sincera, pero, teniendo en cuenta los principios que son, no se pueden integrar en una forma de vida vivible y coherente. Las condiciones sociales del autoengaño. En este tipo de contexto pueden contribuir a mostrar que en realidad el problema no consiste en que muchos individuos acaben cayendo en el autoengaño. El análisis no es moral, no se centra en los individuos. Debe entenderse como una cuestión de gesto histórico. 19. El punto clave de este pasaje es el énfasis que pone Pippin en el papel positivo de lo negativo y en la realidad de la agencia grupal y la subjetividad colectiva, en este caso, lo negativo, y es la disonancia, la brecha entre la textura ideológica explícita y su práctica en el mundo real. Su papel positivo significa que esta disonancia no impide la plena puesta en práctica de una ideología, sino que la hace vivible, es una condición de su funcionamiento. Si eliminamos el lado negativo, todo el edificio ideológico se desmorona. El énfasis en la agencia grupal y la colectividad subjetiva significa que no solo estamos preocupados por las imperfecciones de los individuos, en ese caso, la culpa sería de cada persona, con su corrupción y depravación moral, y la cura habría que buscarla en una mejoría moral. Aquí nos enfrentamos con una disonancia inscrita en el propio espíritu social, objetivo, en la estructura básica de las costumbres sociales. Dichas formas colectivas de autoengaño funcionan como modos del ser social objetivo, por lo que, en cierto sentido, son verdaderas, aun cuando sean falsas. En su libro América Día a Día, 1948, Simone de Beauvoir observó, muchos racistas, ignorando el rigor de la ciencia, insisten en afirmar que, aunque no se han restablecido razones psicológicas, el hecho es que los negros son inferiores. Solo hay que recorrer Estados Unidos para convencerse de ello. 20. Su argumento acerca del racismo a menudo ha sido malinterpretado. Por ejemplo, Stella Sanfer afirma que nada justifica la aceptación de Beauvoir del hecho de su inferioridad, teniendo en cuenta su marco filosófico existencialista, habría sido de esperar que Beauvoir hablara de la interpretación de diferencias fisiológicas existentes en términos de superioridad e inferioridad, o señalara el error de utilizar juicios de valor como superior e inferior para denominar las supuestas propiedades de los seres humanos, como si confirmaran un hecho. 21. Está claro lo que molesta a Sanford. Es consciente de que la afirmación de Beauvoir acerca de la inferioridad de los negros apunta a algo más que al simple hecho de que en el sur de los Estados Unidos de aquella época, y posteriormente, los negros eran tratados como inferiores por la mayoría blanca y, en cierto modo, en realidad eran inferiores. Pero la solución crítica de Beauvoir, al tiempo que procura evitar afirmaciones racistas acerca de la inferioridad de los negros, consiste en relativizar su inferioridad como algo achacable tan solo a la interpretación y el criterio de los racistas blancos y distanciarse de la cuestión de si lo son o no. Pero lo que pasa por alto esta contemporizadora distinción es la dimensión realmente contundente del racismo, el ser de los negros, igual que el de los blancos o de cualquiera, es sociosimbólico. Que los blancos los traten como inferiores los hace realmente inferiores a nivel de su identidad sociosimbólica. En otras palabras, la ideología racista blanca tiene una eficacia performativa, no solamente interpreta lo que son los negros, sino que determina su mismísima existencia social y personal. Ahora podemos entender por qué Sandfeld y otros críticos de Beauvoir se resisten a su formulación de que los negros son realmente inferiores. Es una resistencia ideológica en sí misma, basada en el miedo a que, si se acepta ese punto, perdemos la libertad interior, la autonomía y la dignidad del individuo. Por eso, esos críticos insisten en que los negros no son inferiores, sino que la violencia del discurso racista los ha vuelto inferiores, una imposición que, sin embargo, no les afecta en lo más recóndito de su ser y que es algo a lo que se pueden resistir como agentes autónomos de esos actos, sueños y proyectos. Pippin acierta al señalar que la descripción de Hegel de dicho autoengaño colectivo tiene mucho más que ver con nuestra época que sus soluciones institucionales positivas. Sin embargo, su diagnóstico tiene un problema, coincide con la dialéctica progresista de Hegel, en la que sacar a luz la incoherencia conduce a la anulación
de uno mismo, mientras que en la vida real la disonancia de una ideología es su definitiva estabilidad, solo en una situación específica, un cambio de sensibilidad ideológica, del comprender que nuestro edificio ideológico es disonante conduce a su desintegración. Por ejemplo, aunque la esclavitud era evidentemente incompatible con la moralidad cristiana, se tardó mucho tiempo en que resultara intolerable para la mayoría. El Papa Francisco suele mostrar intuiciones acertadas en cuestiones biológicas y políticas. Sin embargo, hace poco cometió una grave metedura de pata al apoyar la propuesta, propugnada por algunos católicos, de cambiar una línea de la versión inglesa del Padre Nuestro que le pide a Dios: no nos lleves a la tentación, lead us not into temptation. No es una buena traducción, porque habla de un Dios que induce a la tentación. Soy yo quien cae en ella, no es que Él me empuje a la tentación para ver cómo caigo. Un padre no hace eso, un padre te ayuda a levantarte de inmediato. ¿Es Satán quien nos induce a la tentación? Eso es cosa suya. Así pues, el pontífice sugiere que deberíamos seguir a la Iglesia Católica francesa y española, que utiliza la expresión «no nos dejes caer en la tentación». 22. Por convincente que pueda sonar esta sencilla argumentación, pasa por alto la paradoja más profunda del cristianismo y la ética. ¿Acaso Dios no nos expone a la tentación en el paraíso, cuando advierte a Adán y Eva que no coman la manzana del árbol del conocimiento? Para empezar, ¿por qué pone el árbol allí e incluso hace que nos fijemos en él? ¿No se daba cuenta de que la ética humana solo puede surgir después de la caída? Muchos teólogos y escritores cristianos perspicaces, desde Paul Claudel hasta Kierkegaard, sabían perfectamente que, en su forma más básica, la tentación surge en la forma del bien. O, como dice Kierkegaard a propósito de Abraham, cuando se le ordena sacrificar a Isaac, se ve sometido a una prueba, nótese bien, en la cual la ética representa la tentación. 23. ¿Acaso no es la tentación del falso Dios lo que caracteriza todas las formas de fundamentalismo religioso? Veamos un ejemplo histórico quizás sorprendente: el asesinato de Reinhard Heydrich. El gobierno checoslovaco, exiliado en Londres, decidió asesinarlo. Hanku y Józef Gavik, que dirigían el equipo de la operación, saltaron en paracaídas en las inmediaciones de Praga. El 27 de mayo de 1942, Heydrich, que iba solo con su chofer, Klein, en un coche descapotable para demostrar su valor y su confianza, se dirigía a su oficina cuando, en el cruce de las afueras de Praga, el coche aminoró la velocidad. Gavik se colocó delante y apuntó con una metralleta, que, sin embargo, se encasquilló. En lugar de ordenarle a su chofer que acelerara, Heydrich decidió detener el coche y enfrentarse a sus atacantes. En este momento, Kuy arrojó una bomba a la parte de atrás del coche y la explosión le hirió a él y a Heydrich. Cuando se disipó el humo, Heydrich apareció de entre los restos. Pistola en mano, persiguió a Kuy a lo largo de media manzana, pero, debilitado a causa de la explosión, se desplomó. Mandó a Klein a perseguir a Gavik a pie, mientras él, con la pistola todavía en la mano, se apretaba el costado izquierdo, que sangraba profusamente. Una mujer checa fue a ayudarle y paró una furgoneta de reparto. Primero lo colocaron en la cabina del conductor, pero, al quejarse de que el movimiento de la furgoneta le causaba dolor, lo colocaron en la parte de atrás, boca abajo, y rápidamente lo llevaron a las urgencias de un hospital cercano. Por cierto, aunque Heydrich murió unos días más tarde, no se podía descartar la posibilidad de que sobreviviera, con lo que esa mujer habría pasado a la historia como la persona que salvó la vida a Heydrich. Mientras que un simpatizante nazi militarista haría hincapié en el valor personal de Heydrich, lo que me fascina es el papel de la mujer checa anónima. Ayudó a Heydrich, que estaba tumbado solo, en medio de un charco de sangre, sin la menor protección militar ni policial. ¿Sabía esa mujer quién era el herido? Sí lo sabía, y no era simpatizante nazi, que es lo más probable. ¿Por qué lo hizo? Se trató de una simple reacción instintiva de compasión, de ayudar a un vecino en apuros, fuera quien fuera, hombre o mujer, o de género neutro, como pronto nos veremos obligados a añadir. Dicha compasión debería anular el hecho de que ese vecino era uno de los mayores criminales nazis, responsable de la muerte de miles, y después millones, de personas. Lo que se nos plantea aquí es la disyuntiva entre el humanismo liberal abstracto y la ética implícita de la lucha emancipadora radical. Si seguimos el humanismo liberal hasta su conclusión lógica, acabamos perdonando a los peores criminales y, si hacemos lo mismo con el compromiso político parcial, acabamos del lado de la universalidad emancipadora, en cuyo caso, la pobre mujer checa habría resistido su compasión y habría intentado rematar a Heydrich. Dichas encrucijadas componen la vida ética comprometida real y, si las excluimos como problemáticas, nos quedamos con un texto sagrado benevolente y sin vida. Lo que asoma detrás de esta exclusión es el trauma del libro de Job, en el que Dios y Satán organizan directamente la destrucción de la vida de Job para poner a prueba su devoción.
Unos cuantos cristianos afirman que el libro de Job debería ser excluido de la Biblia por ser una blasfemia pagana. Sin embargo, antes de sucumbir a la limpieza ética políticamente correcta, deberíamos detenernos un momento a considerar lo que perderíamos con ello. Si queremos mantener viva la experiencia cristiana, resistamos la tentación de purgar todos los pasajes problemáticos, que son la mismísima materia que le confiere al cristianismo las insoportables tensiones de la verdadera vida. Y lo mismo se puede decir de la viabilidad de un Estado. Tal como observó perspicazmente Fred Jameson, la Antígona de Sófocles no es la historia de la desintegración de la unidad orgánica de las costumbres. Sitlicate, de la división de esta unidad en costumbres públicas y privadas, la familia, sino que el conflicto ético que describe Antígona es constitutivo del orden público. Antígona es una historia sobre la constitución, no la desintegración, del poder estatal. Por culpa de esta limitación, Pippin también parece pasar por alto la magnitud del autoengaño actual cuando lo describe en términos cuantitativos, un fenómeno incluso más extendido, etc. Pero el autoengaño colectivo, tal como lo exploró Hegel, es, en la actualidad, un fenómeno diferente y se podría decir que incluso más extendido. Los actores políticos son presentados y se presentan a sí mismos, sugiere Bernard Williams, como actores de una telenovela, que interpretan un papel en el que ni fingen cínicamente representar una postura que saben que es falsa, no siempre ni en su mayor parte, de todos modos, ni tampoco, dada la teatralidad, la exageración, el postureo y la retórica de protestar demasiado, viven esos papeles de manera cómoda y auténtica. La descripción que hace Williams es memorable. Se los llama por sus nombres de pila o por esos mismos apodos chistosos de personajes de telenovela y tienen la misma personalidad de trazo grueso, la misma disposición al triunfo y a la humillación que se relaciona de manera esquemática con las actividades de los demás personajes. Crees en ellos igual que crees en los personajes de una telenovela, aceptas la invitación a creerlos a medias. Añade que, los políticos, los medios de comunicación y la opinión pública conspiran para fingir que se abordan cuestiones importantes, que se habla del mundo real de manera responsable. Naturalmente, no es así. Toda la estrategia es un intento de evitarlo. Todo ello se explica mejor si afirmamos que el Geist, en este caso el Geist comunitario de una nación, participa, en sus representaciones, del autoengaño colectivo, que es exactamente la situación en la que nos encontramos en las anónimas sociedades de masas, donde la ausencia de lo que, según Hegel, equivale al auténtico espíritu comunitario, la Sittlichkeit, es una ausencia que se percibe, y no meramente una ausencia indeterminada. 24. Sin embargo, el hecho de que, en nuestras anónimas sociedades de masas, la ausencia de la Sittlichkeit sea una ausencia que se percibe, y no meramente una ausencia indeterminada, de ninguna manera excluye la posibilidad de que la Sittlichkeit funcione como un sueño retroactivo que oculta el hecho de que su propia realidad implica disonancia. Además, los pasajes citados de Williams que comparan a los actores políticos con personajes de una telenovela, aunque hermosamente escritos, ¿realmente transmiten lo que prometen? ¿Realmente describen una nueva forma de corrupción moral? El hecho de que los políticos, los medios de comunicación y la opinión pública conspiren para fingir que se abordan cuestiones importantes, que se habla del mundo real de manera responsable, ¿no es un rasgo de todas las ideologías en su funcionamiento real? En toda ideología, cualquier división clara entre el engañado y el que engaña se desdibuja, puesto que el engañado acepta esa ilusión e incluso quiere ser engañado. Lo que ocurre en la actualidad no es solo más de lo mismo, sino una forma cualitativamente nueva de disonancia, una forma que se admite de manera abierta y que, por esa razón, se considera irrelevante. Por tanto, la paradoja es que, en la actualidad, en cierto sentido hay menos engaño que en la manera de funcionar de la ideología en el pasado. En realidad, no se engaña a nadie. En otras palabras, no es que antes de nuestra época nos tomáramos en serio las reglas y prohibiciones y que hoy las infringamos de manera abierta. Lo que ha cambiado son las reglas que regulan las apariencias, es decir, lo que puede aparecer en el espacio público. Comparemos la vida sexual de dos presidentes de Estados Unidos, Kennedy y Trump. Como sabemos, Kennedy tuvo numerosas aventuras amorosas, pero tanto la prensa como la televisión lo pasaron por alto, mientras que cada paso, viejo y nuevo, de Trump es seguido por los medios de comunicación, por no mencionar que Trump habla en público de una manera que ni se nos pasa por la cabeza que pudiera hacerlo Kennedy. La brecha que separa el espacio público digno de su obsceno en vez se traslada cada vez más a la esfera pública, con consecuencias ambiguas, incoherencias e infracciones de las reglas públicas abiertamente aceptadas o, cuando menos, ignoradas, al tiempo que todos somos abiertamente conscientes de estas incoherencias. En este punto alcanzamos la ironía suprema, tal como funciona en la actualidad, la ideología parece exactamente lo contrario, una crítica radical de las utopías ideológicas.
La ideología predominante actual no es una visión positiva de algún futuro utópico, sino una resignación cínica, una aceptación de cómo es el mundo en realidad, acompañado de la advertencia de que si queremos cambiarlo demasiado, la única consecuencia será el horror totalitario. Concebir un mundo diferente es algo que se tacha de ideología. Alain Baido lo ha expresado de una manera maravillosa y precisa: la principal función de la censura ideológica actual no es aplastar la resistencia, esa es labor de los aparatos represivos del Estado, sino aplastar la esperanza, acusar de inmediato a cualquier proyecto crítico de abrir un camino que conduce a algo parecido al Gulag. Eso es lo que tenía en mente Tony Blair cuando hace poco preguntó: ¿es posible definir una política que yo denominaría posideológica? 25 A fin de comprender cómo funciona la ideología a la manera tradicional, la conocida expresión, tienes que ser idiota para no darte cuenta, debería invertirse y ser, tienes que ser idiota para darte cuenta. ¿De qué? Del elemento ideológico complementario que da sentido a una situación confusa. En el antisemitismo, por ejemplo, tienes que ser bastante estúpido para darte cuenta de que el judío es el agente secreto que con sigilo maneja los hilos y controla la vida social. Hoy en día, sin embargo, el cínico proceder imperante de la ideología afirma: tienes que ser idiota para darte cuenta ¿de qué? De la esperanza del cambio radical. Introducción: primero las malas noticias y, luego, las buenas, que podrían ser incluso peores. 1. Alain Badiou, La Braille Viernes, París, Fayard, 2016. Trad. SP, La verdadera vida, traducción de Adriana Santoveña, Barcelona, Malpaso, 2017. 2. George Glaidar, citado en Ion L. Casti, Gulby Wells, Nueva York, Ion Wiley y Sons, INC, 1997, p. 215. 3. B.A.C. Peter Sloterdijk, Regeln Menschenpark, Frankfurt, Surkamp Verlag, 1999. Trad. SP, Normas para el Parque Humano, traducción de Teresa Rocha Barco, Madrid, Ciruela, 2000. 4. Peter Trauney, Freedom Tofal, Heidegger's Anarchy, Cambridge, Pahalati Press, 2015, p. 98. 5. Martin Heidegger, Anmerkungen 2, en Sjurseft 19441948, citado de Trauney, Freedom Tofal, p. 60. 6. ¿Hasta qué punto estamos manipulados por nuestros medios de comunicación? Es algo que se puede detectar fácilmente observando lo que no cuentan cuando informan de un hecho. Por ejemplo, durante